Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar la parte 2 de un mensaje que he intitulado En Misión. Vamos a estar en Hechos 14. Si estuviste con nosotros la semana pasada, estuvimos en Hechos 13, donde aprendimos sobre el primer viaje misionero de Pablo. Y en ese capítulo 13 nosotros vimos unas tácticas de cómo el enemigo, Satanás, puede tratar de detener que nosotros sigamos compartiendo el Evangelio. Y aquí también vamos a continuar viendo en el capítulo 14 cómo Satanás va a tratar de detener lo que Dios está haciendo. Pero en el camino hacia nosotros conocer de estas tácticas también van a haber unas aplicaciones para nosotros. Hechos 14 registra la última mitad del primer viaje misionero de Pablo. Él y Bernabé dejaron su base de operación en Antioquía de Siria con el primo de Bernabé, que es Juan Marcos. Y después de ahí navegaron a Chipre. Recuerda que Chipre es donde Bernabé es su ciudad de Bernabé. Después de rescatar al gobernador procónsul de un falso profeta judío, navegaron hacia el norte a la costa sur de la actual, que es actual ahora Asia Menor. Ahí es donde Juan Marcos dejó el equipo y se regresó para Jerusalén. Pablo y Bernabé viajaron al norte de Antioquía de Pisidia y compartieron que Jesús de Nazaret cumplió las profecías del Mesías judío. Sorprendentemente, un gran número de gentiles les creyeron, pero ¿sabes qué? El liderazgo judío no estaba contento con ellos por lo que estaba pasando. Así que ellos lo que hicieron es reunieron a unas cuantas mujeres y hombres y de verdad comenzaron a hablar y chismear y tratar de derrotar lo que ellos están haciendo. Finalmente lo que pasó es que los líderes gentiles de la ciudad expulsaron a Pablo y Bernabé. Eso pasó en Hechos 13. Pero mire aquí conmigo esta mañana, Hechos 14, verso 1 al 3, dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que si hiciesen por las manos de ellos señales o pródigos. Ahora, Pablo y Bernabé hacen aquí lo mismo que hicieron en Antioquía de Pisidia en capítulo 13. Comienzan en las sinagogas judías, ya que Jesús vino al Mesías judío. Ahora, siguieron un modelo de que Pablo continuara usando y lo usó por mucho tiempo, estableciendo una obra en los principales centros de población. Ahora, si recuerdan, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé se despolvaron de Antioquía porque los judíos rechazaron lo que ellos estaban predicando y mejor se fueron con los gentiles. Pero aquí está otra vez de nuevo en una sinagoga judía, lo que significa que cuando se despolvaron solo se aplicaba a la ciudad en la que ellos estaban. Hechos capítulo 13, verso 46. Pero veremos a lo largo de Hechos, el método habitual de Pablo era primero llegar a las sinagogas. Ahora, había sabiduría en esto. Por un lado, nos enseñaba que Pablo nunca se dio por vencido por los judíos y habría algunos que escucharían alegremente el mensaje de la venida del Mesías. También en las sinagogas habría proselitos, gentiles y otros gentiles que creían en Dios y estarían particularmente abiertos al mensaje cristiano que ellos estaban predicando. Ahora, el verso 1 nos permite saber que su método mostró un gran éxito para alcanzar a judíos y gentiles. Pero luego en el versículo 2 sucede algo más. El versículo 2 también muestra la oposición de los judíos que no son creyentes y que estos judíos no creyentes envenenaron las mentes del pueblo gentil contra Pablo y Bernabé, esencialmente contra lo que ellos estaban haciendo. Pero a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé se quedaron y enseñaron más de eso, no salieron corriendo. Y Dios valida su mensaje permitiéndonos realizar milagros. Aquí está una aplicación para nosotros esta mañana. A veces, como creyentes, nos damos por vencidos demasiado pronto. Es fácil alejarse, pero aquellos que se han quedado
pesar de la oposición, verán la recompensa. Podemos ver aquí que Pablo y Bernabé recibieron oposición y se decidieron quedar. Y Dios bendijo eso y les dio chance de hacer milagros. Mira aquí Hechos 14, verso 4 al 7 conmigo, dice así. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaron el Evangelio. Ahora, tengo que decir algo, porque me gustaría centrarme aquí un poco en el verso 4 antes de continuar. Creo que hay mucho que nosotros podemos aprender aquí. El verso 4 dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Ahora, esto parece ser la división que había seguido a Jesús a lo largo de todo su ministerio terrenal y se mira que todavía es evidente aquí. El problema tiene que ver con la ley mosaica y el mal entendimiento de los judíos del propósito de la ley. Dios escogió a los judíos para ser su pueblo y mostrarles al mundo que son su pueblo al seguir sus leyes. Por lo tanto, si los judíos aceptaban valorar su relación con Dios, tendrían que hacer lo que Él decía que hicieran. Y los bendeciría más allá de toda medida, incluyendo paz con sus enemigos. Pero si se negaban a obedecer a Dios y esperaban que otros dioses les proveerían, Él tenía una lista de cosas que iba a permitir que les sucediera para llamar su atención. Si quieres saber más de esto, puedes ver Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Y qué pasa? Pues lamentablemente con el tiempo la mitad de la nación fue destruida por Asiria y la otra mitad pues fue al exilio con Babilonia. Y cuando los desterrados de Babilonia regresaron, cambiaron sus caminos. Con el tiempo llegaron a ser relativamente obedientes a la ley. Pero desafortunadamente, en lugar de tener una relación con Dios, el enfoque es de hacer la ley se convirtió en el enfoque de su religión. Los fariseos especialmente hacían cumplir la ley sin tener en cuenta cómo Dios cómo Dios amaba a su pueblo. Aquí hay una muy importante aplicación para nosotros esta mañana. Hay personas en todo el mundo que tienen una religión con Dios, pero no tienen una relación con Dios. Asegúrate de conocer la diferencia. Ahora, recuerda que los seguidores de Jesús son justificados por la fe en Jesús y no por la ley. Puedes ver Gálatas capítulo 2, verso 16. Y incluso la santificación es un proceso en el que nos estamos volviendo más semejantes a Cristo a través de la fe. Pero para aquellos lo que son suficientemente humildes como para reconocer que nunca puedes tú agradar a Dios por tus propias fuerzas, lo que significa que nunca hacemos lo suficiente bien, porque la Biblia nos dice que no hay nadie bueno, o que podemos hacer lo suficiente trabajo para ser justificados ante Dios. El Evangelio de la gracia es un regalo bienvenido. Es un recordatorio de que Jesús pagó el precio que yo y tú nunca podríamos pagar. Una persona a la que se le ha enseñado que debes trabajar para ganar su salvación, o que incluso la salvación depende de tu capacidad de ser un buen humano, o para aquellos que tienen que se les ha enseñado que el único camino al corazón de Dios es una obediencia estricta. Aquí es la realidad. El Evangelio de gracia es difícil para ellos aceptar. A veces la gente dice, ¿cómo es que Dios me puede dar algo si yo no he trabajado? Por eso es gracia. Mira, algunos judíos aquí lucharon por entender el mensaje de gracia de Jesús porque estaban enfocados en la ley. Eso les costó entender. Ellos esperaban un Mesías que traía el reino literal y terrenal en lugar de uno espiritual basado en la iglesia, basado en la gracia, el perdón y el amor. Ahora,
este mensaje de gracia chocó con las expectativas legalistas de estos judíos y políticas prevalecían en muchos judíos, lo que los llevó a la confusión y también a la resistencia del mensaje de gracia. Ahora no tenemos tiempo para ir ahí, pero escribe en tus notas, en Romanos capítulo 6, Pablo aclaró lo que Jesús había enseñado. La ley nos muestra lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere santidad. Y la gracia nos da el deseo y el poder para ser santos. Pero en lugar de confiar en la ley para salvarnos, nosotros confiamos en Jesucristo. Él es el único que nos salva. Ahora, somos liberados de la esclavitud de la ley por el sacrificio de Jesús una vez por todas, pero tristemente, la realidad. Nosotros como humanos lo hemos hecho muy complicado, porque de verdad no hay un conflicto entre la gracia y la ley si se entiende correctamente. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley en nuestro nombre y ofrece el poder del Espíritu Santo, quien motiva a un corazón regenerado a vivir en obediencia en Él. Es decir, a guardar la ley no salva a nadie, son palabras comunes. Hacer obras, es decir, hacer bien, no salva a nadie. No podemos salvarnos a nosotros mismos por lo que hacemos. Solo somos salvos por lo que Jesús ha hecho. La gracia, el favor y la bendición inmerecida que liberamente es dada por Dios. En su gracia, Dios está dispuesto a perdonarnos y aún bendecirnos abundantemente a pesar de verdad del hecho de que no merecemos ser tratados tan bien o tratados tan generosamente. Así que una gracia que tiene poder de salvar también tiene el poder de motivar a un corazón pecaminoso hacia la piedad. En otras palabras lo puedo decir de esta manera: donde no hay deseo de ser piadoso, no hay fe salvadora. Les dije que el versículo 4 era mucho para contenerse. Ahora sí pasemos rápidamente al versículo 5. En el versículo 5 nos dice que tanto los gentiles como los judíos y sus gobernantes intentaron apedrar y matar a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé han estado enseñando a aquellos que han puesto su fe en Cristo y enfurecieron a aquellos que no de verdad habían creído en Cristo. Pero eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Los judíos y los gentiles incrédulos ya no pueden soportar que Pablo y Bernabé estén aquí. Ya les llegó hasta el colmo, dice. Pero a diferencia de lo que sucedió aquí en Antioquía de Pisidia, que simplemente los echaron a los apóstoles de la ciudad, Hechos capítulo 13, aquí los iconianos intentaron apedrarlos, pero Pablo y Bernabé se enteraron de lo que estaba pasando y hicieron lo que cualquier persona haría, sabiendo que en un punto vas a ser atacado. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Salieron de la ciudad. Pero aquí hay algo interesante. Ustedes saben, si han leído la Biblia, si han estado en la iglesia por muchos tiempos, que el sufrimiento de Pablo no terminó. Porque en la próxima parada, cuando ellos salieron de aquí, en Listra, Pablo será apedrado. Hechos capítulo 14, verso 19. Y luego en Filipenses, él y Silas serán azotados y encarcelados. Hechos 16. Y a la iglesia de Corintio, Pablo describía más tarde cómo fue azotado, golpeado con varas y naufrago, según de Corintios. Pero en todo esto, aún de todo lo que le pasó a Pablo dice unas palabras muy lindas en Romanos capítulo 8, verso 18, no está en la pantalla. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros ha de manifestarse. Ahora, aquí el versículo 6 y 7 que leímos anteriormente, aquí en Hechos 14, realmente son vistos como un párrafo que introduce para el ministerio licaónico, o la parte que viene aquí. Mire aquí conmigo, Hechos capítulo 14, verso 8 al 12, dice así: y cierto,
hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó la palabra de Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. ¡Wow! Mira lo que acaba de pasar aquí. Listra se encuentra en la provincia de Galicia. Con el tiempo, Listra se convirtió en una colonia romana. Pero aquí pasa algo interesante. Ellos se encontraron con un hombre cojo. Y también puede oírse similar esta historia porque está un poco paralelo con lo de Juan y Pedro en Jerusalén en Hechos capítulo 3. En el caso anterior con Juan y Pedro, Pedro les dijo a los testigos que el poder que usó para sanar al hombre era de Jesús de Nazaret, el Mesías de los judíos. Hechos capítulo 3. Y poco después Pedro y Juan son interrogados por el Sanedrín y se les dice que nunca vuelvan a hablar del nombre de Jesús otra vez. Hechos capítulo 4. Así que ahora aquí en 14, Pablo y Bernabé están difundiendo la buena nueva en Listra y ellos dicen que Jesús de Nazaret ofrece la salvación y la reconciliación con Dios. Entre la muchedumbre que estaba aquí, que estaba escuchando, hay un hombre que ha sido cojo de nacimiento y Pablo ve el hombre que tiene fe, suficiente fe en Jesús para ser sanado por Dios. En cierto sentido, el hombre no es sanado cuando Pablo le ordena que se levante, más bien Pablo simplemente le dice al hombre que demuestre lo que Dios acababa de hacer en este momento. Ahora, tengo que hacer como una pausa aquí. La relación del Nuevo Testamento entre la fe personal y el poder milagroso puede ser confuso a veces mientras nosotros leemos. Tal vez en nuestras vidas, tal vez hemos nosotros pensado o hecho esta pregunta: ¿por qué que algunas personas son sanas y otras no? Esta pregunta ha causado tanto dolor, tanta confusión, y esta pregunta ha causado a tantas personas estar tan enojados con Dios. ¿Por qué salvaste al drogadito y no a mi esposa o esposo, a mi hijo? Y algunas personas están tan heridas, tan enojadas con Dios que nunca vuelven a adorar a Dios. Ahora, parece que la capacidad de realizar milagros no es solo un señal de las palabras del orador, que son verdaderas, sino que un señal también que los nuevos creyentes han colocado su fe correctamente en Jesús. Pero déjame explicarte aquí algo más. Tristemente, he oído predicadores decir esto a la gente: que alguien no es sano porque no tuvo fe, o que cuando estaban orando por su esposa, esposo, hijos, nietos, que ellos no son sanos porque el que estaba orando no tenía fe. Hermanos, hermanas, esta es una forma muy peligrosa de pensar, porque debemos entender que la sanación final depende de la voluntad de Dios para nuestras vidas, no necesariamente de nuestro, como hay gente que dice, poder. Podemos tener toda la fe en el mundo, pero debemos someternos nosotros a la voluntad de Dios en nuestras vidas. A menudo los cristianos tienen una idea demasiado simplificada de la sanación. Piensa que si ellos están enfermos, solo tienen que pedirle a Dios y Él los sane, porque Él los ama. Y como Él los ama, Él los debe sanar inmediatamente. Pero la sanación está vista como una prueba de fe de la persona y también una prueba del amor de Dios. Porque si no nos sana, no nos ama, y si nos sana, sí nos ama. Mira, esta idea persiste que algunos círculos, a pesar de la verdad que todos los padres saben, a veces nosotros como padres sabemos que un padre no le da todo a su hijo simplemente porque lo pide cada vez, por mucho que ame a su hijo. Ahora, en la Biblia, Dios a menudo les da a los profetas y los siervos la capacidad de sanar para
autenticar el mensaje que están predicando. Pero a veces Él permite que el oyente experimente la sanación como una afirmación de que ha puesto su fe en Él. En respuesta, Él llama a las personas que han sido sanadas a vivir inmediatamente como personas sanadas, a menudo levantándose y caminando. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos sana de una herida emocional o espiritual, e incluso dolencia física, debemos nosotros recordar que lo hace con el propósito que vivamos vidas sanadas, perdonados y vivimos en libertad y trabajamos para el reino de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos en cualquier situación dada es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Si Él desea sanar al individuo en esta vida o tiene otro plan para mostrar su gloria a través de la divinidad. Realmente se reduce si nosotros confiamos en Dios lo suficiente para saber lo que Él hace en su voluntad perfecta. Y recuerda que algún día toda la enfermedad y muerte serán de verdaderamente erradicadas. ¿Por qué? Porque estaremos en su presencia. Volvamos y veamos aquí lo que realmente sucede después de con Pablo y Bernabé. Mira aquí, Hechos capítulo 14, verso 11 al 12, dice así. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo de semejanza, hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamado a Júpiter y a Mercurio a Pablo, porque este era el que llevaba la palabra. Lo que está pasando aquí es que la gente comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. Pero miramos aquí en continuación el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, y trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas venidas os convertáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Antes de darte la cuarta táctica del enemigo de Satanás, déjame darte las primeras tres de la semana pasada. La primera era interés propio, el segundo era celos, el tercero era la calumnia, y la cuarta táctica de Satanás para atacarnos o atacar el evangelio es esta: adoración falsa. Dios sanó a un hombre en Listra y al comienzo de este capítulo, y Dios usó a Pablo para hacerlo. Ahora, todos en la ciudad quieren adorar a Pablo y Bernabé como que si fueran dioses. Para una persona que no conoce el único Dios verdadero, estoy seguro yo de que parecía como que si Pablo fuera el obrador de los milagros, a pesar de que Dios es realmente el que está obrando aquí. Por lo tanto, la gente quería hacer sacrificios a Pablo y Bernabé. Escuche conmigo, iglesia, escuche por favor. La hostilidad del enemigo va a venir en diferentes formas. Interés propio, celos. No hay nada que esté fuera del alcance de Satanás, y Satanás hará lo que es necesario para que no sigas a Dios. Incluso apoyará a alguien que no sea Dios y hará que adores a otras personas. Ahora, hay religiones en todo el mundo que adoran a hombres y mujeres. La gente pone su fe en un humano en vez del Dios verdadero. Sepa que también Satanás va a cambiar su estrategia y seguirá cambiando su estrategia hasta que encuentre cómo va a funcionar contra ti. Y en muchos casos la estrategia no es bajarte, pero levantarte, darte todo lo que quieres, comodidad, orgullo, lo que sea. Te va a llevar a un punto donde tal vez hace que otra gente mire qué tan maravilloso tú eres. Cuidado cuando tú crees que puedes hacer lo que estás haciendo por tu voluntad o por tus esfuerzos, porque solo Dios merece esa gloria.
Y si alguna vez hubo una oportunidad para estos hombres que fueran orgullosos, esta fue aquí. A menudo los falsos maestros y los cristianos que lidian con el orgullo de alguna manera piensan que se trata de ellos, pero iglesia, escúchame, siempre ha sido de Jesús, siempre se trata de Jesús y siempre será de Jesús. Así que al oír esto, los apóstoles rasgaron sus vestiduras y corriendo hacia la multitud dijeron: ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Mira lo que pasó aquí en Hechos capítulo 14, versos 16 al 18. En las edades pasaron del dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos llamados de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir la multitud que les ofreciera sacrificio. Ahora, estas personas realmente querían adorar a Bernabé y a Pablo. Y a pesar de que Pablo y Bernabé les dijeron que no lo hicieran, la gente no quiso escuchar y continuaron adorando a Pablo y Bernabé como si fueran dioses. Mira aquí lo que pasa en el verso 19. Entonces vieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero lo rodearon los discípulos, se levantó entre él, entró a la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí está la táctica número 5 que el enemigo va a usar, que Satanás va a usar, es la persecución. Mira, el apóstol Pablo recibe una paliza, se levanta y vuelve para más. Es más que una paliza, fue una lapidación. Bien, hablemos de esto por un minuto. Arrastraron a Pablo fuera de la ciudad, lo apedrearon, todo el mundo tiró piedras, las piedras golpearon todo su cuerpo. Casi puedo ver la sangre bajando en su cara de la piedra que tal vez le pegó en la cabeza. Y no sé si alguna vez te has roto la cabeza, pero duele mucho. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pablo, después de la pedrada, la gente pensó que él estaba muerto. O sea, decir que fue algo duro. Y los discípulos se acercaron a él. Y Pablo se levanta. Ahora yo no sé si los discípulos lo pusieron de pie o solo se levantó, no estoy seguro, pero no está muerto, se levantó. ¿Y qué es lo que hace? Vuelve a la ciudad, a la misma ciudad que lo acaba de pedrear. Y Pablo era un hombre que sabía que si él todavía respiraba, si él todavía tenía vida, era por la gracia de Dios, era para servir a Dios. Y Pablo fue golpeado y él sabía que grandes planes que Dios tenía para él. Él continuaba diciéndole a las personas perdidas que necesitaban llegar a conocer al Señor como Salvador personal. Ahora, iglesia, hay un costo que viene a seguir a Jesús. ¿Y sabes qué? Creo que a veces nos olvidamos de este costo. Ahora, yo me pregunto, si Pablo viera el estado de la iglesia hoy en día, ¿qué dijera? Pues ¿sabes qué? Sabes que Pablo escribió a muchas iglesias, escribió a muchas ciudades. Yo creo que Pablo estuviera escribiendo una carta a América de cómo nosotros nos estamos comportando como cristianos. Ahora, imagínate si él viera lo que nosotros estamos haciendo y no haciendo. A veces las iglesias no son iglesias que adoran, sino unas iglesias que gimen y quejan. La queja también puede tomar forma de encontrar fallas, murmurar, quejarse, refunfuñar, en cuyo caso está mal. Queja ciertamente no es el fruto del Espíritu Santo. Un espíritu que se queja, de hecho, va a perjudicar para la paz y el gozo y la paciencia que proviene del Espíritu Santo. Para el cristiano, quejarse es destructivo y de verdad es una cosa que te va a hacer débil y sirve para ser más difícil para hacer un testimonio. No puedes ser un testimonio al mundo si siempre te estás quejando de todo. Un cristiano que solo se queja de
todo muestra la falta de madurez espiritual en su vida. Y la Biblia advierte contra el espíritu de queja, que es visto como una falta de confianza en Dios, un reflejo de corazón, un corazón descontento con lo que Dios está haciendo. La gente ha abandonado iglesias en todo el mundo porque un predicador está predicando la palabra de Dios, y cuando él está predicando la palabra de Dios dijo algo que la palabra de Dios dice que le hirió, y dice, ¿sabes qué? En esta iglesia solo quieren juzgar, en esta iglesia ya no, solo quieren señalar a todos. ¿Qué cree que uno sea perfecto? No, no se trata de ser perfecto, se trata de vivir una vida santa, es de lo que se trata. Pero quiero que sepas esto, que ¿por qué quisiera una persona ir a una iglesia donde la palabra de Dios no se esté predicando? ¿Por qué alguien iría a una iglesia donde el pastor esté bien o de acuerdo con el pecado en el que tú vives? ¿Por qué iría alguien a una iglesia donde el pastor no está advirtiendo a la gente que se arrepienta, porque el infierno es una eternidad que viene, que se arrepienta, que confía en Dios? Mire, si no hay arrepentimiento, el destino es una muerte eterna. Ahora, si yo estuviera conduciendo con mi familia en un puente y faltara parte de un puente, yo quiero que alguien me advirtiera. Por favor, adviérteme. ¿Por qué? Porque mi destrucción está pronto. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos para Él. Cuando defendemos lo que Dios quiere, el diablo usará todo lo que Él puede hacer para dejarnos venir a Cristo, para interponer nosotros llegar a Cristo. Ahora, a veces es pecado, a veces es orgullo y a veces es dolor. Mira aquí, Hechos capítulo 14, verso 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Wow, esa es una frase interesante aquí en el verso 22. A través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Esto es lo que dice, la vida no va a ser fácil. Y Pablo está diciendo que si vas a vivir una vida cristiana a lo máximo, entonces espera que Satanás haga algunas personas que intenten matar, tratar de arruinar lo que estás haciendo. Mira, a través de los años, es interesante cuando la gente me dice, el diablo de verdad me está atacando. Y tristemente, yo creo que bíblicamente, no es verdad. El diablo no va a gastar tiempo con una persona que no hace nada para el evangelio. Una persona que no comparte el evangelio. Una persona que solo viene cada semana, se sienta y se levanta. Mire, hermano, esta vida no son vacaciones la vida, tampoco es una broma. El diablo está tratando de sacarte de vivir para Jesús. Y Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulación, pero también dijo que en este mundo, aunque tengas tribulación, vas a tener paz en él. Y a pesar de que Satanás trata de matar a Pablo, mira lo que sucedió aquí en continuación, el verso 23 al 28. Y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe con los gentiles. Y se quedaron ahí con mucho tiempo con los discípulos. ¡Wow! Sabes que hay una obra que Dios quiere que hagas. Que Dios tiene un propósito para tu vida. Y es simple. Conocer a Dios y hacerlo o darlo a conocer a otros. Ese es nuestro propósito.
conocer a Dios y llevar el Evangelio a los confines del mundo. Eso es exactamente lo que vemos que estos creyentes en la iglesia del primer siglo estaban haciendo. Le hablaban a la gente acerca de Jesús y luego discipulaban a aquellos que ponían su fe en Jesús. Se trataba de ayudar a las personas a encontrar y que encontrar a seguir a Jesús. De eso se trataba la iglesia del siglo del primer siglo, y se supone que eso se debe tratar de la iglesia de este siglo. Y es difícil, ya sé que es difícil, porque hay muchas cosas que van a tratar de interponer o parar que nosotros sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. El trabajo, ok, yo entiendo, pero a veces, wow, a veces el trabajo es tu idolatras tu trabajo es todo lo único que importa, o tal vez es tu propio deseo de no querer servir a Jesús. Pero aquí está la realidad. Es difícil, pero nadie te ha dicho que va a ser fácil. Y si Satanás va a usar toda y cada cosa, cada táctica, cada plan que él tenga a su disposición para tratar de detenerte a ti para servir a Dios, la pregunta de verdad es, ¿lo vas a dejar que él haga eso? ¿O vas a seguir hacia adelante, hacia la meta, predicando el Evangelio hasta el último aire que tengas en tus pulmones? Mira, después que Cristo dejó la tierra, Él se fue, ascendió. Pero ¿sabes qué? Ahí nos acabó la historia. Él va a regresar. ¿Estás listo para su regreso? Hay gente en tu familia que si Dios regresara en este momento, ellos pasarían una eternidad en el infierno. Ellos no conocen a Cristo porque no quieren, porque no les has compartido el mensaje, o tal vez es por tu testimonio. Pero aquí está la pregunta más grande. No es que si Jesús va a regresar, sí va a regresar. La pregunta es, ¿tú estás listo para que Él regrese? Inclinamos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti y te damos gracias porque tú eres maravilloso. Señor, en estos 2 capítulos vimos cómo el enemigo atacó a estos misioneros. Y tal vez es formas en cómo el enemigo nos ha atacado a nosotros. O a veces, tal vez, cómo nosotros hemos sido parte de los ataques del enemigo a la iglesia en general, a nuestros familiares, a otros cristianos. Sea lo que sea, Señor, hoy nos pedimos, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos, confiar en ti. Y aún ahora, aquí este año del 2025, todavía estamos hablando de tu nombre y de tus maravillas. Y pido, Señor, que nosotros seamos una iglesia fiel que continúe predicando el Evangelio hasta que se nos acabe el pulmón, hasta que los pulmones se sequen tanto de predicar el Evangelio, o que tú vengas. Nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.